Queríamos mencionarle que en el informe del INDH 2018 diagnosticaba que los CELEAMS en general, específicamente los del SENAMA, diagnosticaban una falta de cuidadores, específicamente los cuidadores de trato directo. ¿De qué año? De 2018. Sin embargo, desde 2012 esta problemática ya se venía anunciando. Y también hemos entrevistado a la Fundación Roteleam, que de alguna u otra forma nos ha confirmado que por la pandemia esta situación se agudizó. Y le quería preguntar cuál es la situación del establecimiento de Cali. Mira, efectivamente durante el periodo de pandemia hubo una necesidad muy alta de personal de salud. No solamente en residencias como las nuestras, sino que en muchas otras partes. De hecho, una TENS de enfermería no solamente era requerida por clínicas o residencias como las nuestras, sino que también inclusive empezaron a trabajar en el mundo del retail, en otras instituciones, tomando temperatura o haciendo otras cosas que no son propias, digamos, de la labor común de un técnico en enfermería. Por lo tanto, se generó una demanda enorme sobre ese tipo de personal. Y generó, por supuesto, una presión a las residencias como las nuestras y a otras instituciones que tuvieron que echar mano qué sé yo, a asistentes gerontológicos o a otros servicios de enfermería para poder suplir la necesidad y cumplirla finalmente con los requerimientos gubernamentales del decreto 14 o el recientemente promulgado decreto 20. Entonces, sin duda que ha sido una presión muy grande que vemos que viene disminuyendo y que gracias a Dios se está controlando gracias con la superación del COVID también. Y claro, como usted denuncia que existe más o menos una falta de trabajadores más o menos a nivel, por así decirlo, sistemático, por así mencionar, ¿cómo se puede, despedir a un cuidador cuando se generan casos graves, por ejemplo, de maltrato? Sabemos que los cuidadores específicamente mantienen como su trabajo tiene un alto nivel de estrés y de sobrecarga. Sí. ¿Cómo lidian los establecimientos ante la falta de cuidadores y tener que despedir a estos cuidadores? ¿No cree que hay una especie de por así decirlo, conflicto en esa situación? A ver, lo que pasa es que yo creo que estamos mezclando cosas, porque una institución como la nuestra vela por la salud de sus residentes. Entonces, yo prefiero que alguien esté solo a que lo traten mal, para ponerlo en términos súper duros, ¿cierto? Sí. Entonces, no existe tal conflicto, digamos. Si alguien trata mal a un residente o a una persona mayor, nosotros somos súper claros, porque al final del día no solamente no cumplimos con el servicio si es que alguien trata mal a una persona mayor, sino que le estamos faltando la verdad a la familia y a todo su grupo familiar. Entonces, tendríamos que nosotros multiplicar los esfuerzos con la gente que está dispuesta a hacer su trabajo, pero jamás mezclar y entrar en ese supuesto conflicto de que hay que hacer las cosas con cualquier mano y sea lo que sea que haga, digamos, porque realmente prefiero que alguien esté solo un día y que me cueste ese día adicional buscar la ayuda que se requiere a tener a alguien haciendo mal su trabajo y cuidándolo mal. Y ese es un esfuerzo que hacemos constantemente. Claro. Juan Pablo Rey, que es periodista de la Fundación Roteleam, que ya le mencionaba, que trabaja con más de 300 ELIAMS a nivel nacional, mencionó que ha visto casos, por ejemplo, de establecimientos en donde ingresan personas a trabajar, que van un día, 2 días y cometen, no sé, robos, por así decirlo, o simplemente entran y después abandonan su puesto de trabajo. No sé si Fundación en Acalis han sufrido una situación similar. A ver, lo que pasa es que hayan robos o que sucedan cosas de este estilo es una cosa propia de, yo creo que cualquier empresa y cualquier servicio, en cuanto a que son cosas que suceden que la decide la misma persona, el mismo trabajador, digamos. Si alguien quiere robar algo y trabaja en Falabella, o trabaja en Cencosud, o trabaja en Acalis, o trabaja en Copeco, donde sea, y tiene intenciones de robar, probablemente lo va a hacer. Ahora, claro, nosotros sin duda que tratamos y ponemos todas las medidas posibles para que ese tipo de cosas no sucedan. Gracias a Dios, como tú dijiste al inicio, esta es una empresa que tiene fines de lucro y por lo tanto tiene acceso a más recursos de los que tiene una residencia como un establecimiento del SENAMA y por lo tanto puede tener mayores cuidados respecto a ese tema. Los accesos en una residencia como esta son bien limitados, las cámaras están por todas partes, se controla y se supervisa constantemente el trabajo de los asistentes que están en la residencia. Entonces, por lo tanto, me parece que hay un montón de medidas que pueden minimizar ese tipo de cosas. Obviamente que todo es perfectible, pero se hace todo lo que se puede.
También María Currubias, encargada nacional de los ELEAMs en Chile, nos mencionó que aproximadamente ellos tienen contabilizado que existen al menos 300 ELEAM clandestinos. Sin embargo, no hay como una cifra estandarizada o exacta de los ELEAM que no cuentan con la regularización sanitaria. Desde su posición, que está trabajando en un ELEAM con la regularización sanitaria, ¿tiene alguna idea de por qué los sostenedores de los ELEAM clandestinos buscan regularizarse? ¿No buscan regularizarse? Sí. A ver, lo que pasa es que no es fácil porque son varios los requerimientos. Si ustedes se detienen a mirar los decretos, digamos, que hay publicados y los requerimientos sanitarios que tiene que cumplir una institución como la nuestra, son altos, son caros. Hay requerimientos de staff durante el día y requerimientos de staff durante la noche y cosas que yo creo que realmente son perfectibles en cuanto a mejorar la forma en la que se distribuyen los costos dentro de una residencia. Por lo tanto, se genera también un incentivo a dar este tipo de servicios, ¿cierto? Y que la gente, como hay una necesidad muy grande, hay muchos adultos mayores en Chile y es un número que crece constantemente, no solamente la cantidad de adultos mayores, sino que la cantidad de adultos mayores dependientes, y las familias necesitan trabajar, se crea esta oportunidad o se crea esta necesidad, mejor dicho, que no hay muchos lugares que sean capaces de suplirlo. Es lamentable que durante la pandemia, dadas todas las restricciones que habían, y dada la necesidad también del uso de los famosos elementos de protección personal, muchas de estas instituciones quebraron y han desaparecido. Entonces yo me temo que ese número, si es que no nos ponemos de cabeza a trabajar en conjunto con el gobierno, puede subir. Porque lo único que va a pasar de aquí en más, y eso lo dicen los mismos datos del Banco Mundial, es que la población adulto mayor va a seguir creciendo. De aquí al 2040, 2045 se va a duplicar en Chile. Y es cosa de mirar la experiencia que hay en Europa, ¿no? En Europa, muchas de las instituciones que son serias respecto a este tema han crecido con el apoyo del gobierno. Entonces creo que es algo urgente y muy necesario hacer. En relación al mismo el tema de la pandemia, una encuesta de la Fundación Rotterdam a más de 190 establecimientos señaló que la mayoría de establecimientos privados al menos habían cerrado o también habían manifestado una intención de cerrar debido a las complicaciones económicas. No sé cuál fue la situación de Cali. A ver, la situación de Cali sin duda que fue muy dura y por una mezcla de cosas, porque por un lado nos cerraron en cuanto a la operación, nosotros no podíamos recibir visitas, la gente no podía salir, no podían entrar nuevos residentes. Obviamente que una familia que quiere a lo mejor convivir con la persona mayor de su propia familia, con el abuelo, con la abuela, que no lo permitan visitarlo durante los últimos años de su vida es durísimo. Obviamente que eso le pega a la primera línea en cuanto a que los ingresos por residentes nuevos se van poco a poco decayendo. Después tenemos lo que acabábamos de hablar recién. Hay una presión muy grande sobre el staff, sobre la gente que trabaja en la residencia. Hay escasez, cuando hay escasez los precios suben y por lo tanto todo cuesta más caro. Hay un tema inflacionario también. Hoy día, qué sé yo, todos los costos de alimentación han subido brutalmente. Y no solamente eso, sino que además, si uno empieza más abajo, nosotros somos arrendatarios de las residencias en las que estamos. Y en algunas pagamos las contribuciones. Las contribuciones y los avalúos fiscales fueron recién evaluados el año pasado y nos subieron la carga un montón. Entonces, obviamente que se genera una situación de caja muy difícil, muy dura, y que para sobrellevarlo, o uno es operativamente muy ágil, o sin duda que te va a dificultar el camino. Nosotros, gracias a Dios, tenemos socios que nos han apoyado en todo el camino y que creen mucho en darle en dar este servicio en Chile y en Latinoamérica, porque creen que hay una necesidad muy grande. Y así va a continuar. Y seguimos apostando en Chile, y seguimos apostando en Colombia, y seguimos apostando en Uruguay, porque creemos que se necesita mucho y que hay una oportunidad también. También a nivel nacional hay una falta de geriatras, que obviamente afecta a los establecimientos de larga estadía para adultos mayores. María Currubias, encargada nacional de los ELEAM, nos manifestó que para los recintos estatales existe como un programa de geriatría online para los adultos mayores que son residentes en estos establecimientos. ¿Cómo su institución lidia con la falta de geriatras? Mira, fíjate que eso es cierto. Nosotros, dentro de la gente que tenemos contratada de planta, no hay geriatras en acá. Nosotros tenemos enfermera y cada persona tiene contacto con su propio médico de cabecera. Ese médico podría ser un médico general o podría ser un médico de otra índole, no necesariamente un geriatra. Cosa que es poco, también es deseable que se pueda perfeccionar. Ahora, nosotros
la forma en la que hemos ido trabajando esto es a través del contacto con las universidades. Tenemos varias universidades con las que tenemos convenio y trabajamos de la mano para de alguna forma los becados de geriatría que vengan a trabajar en residencias como las nuestras y que pasen sus horas de beca final antes de recibirse en instituciones como esta. Finalmente, nosotros no somos una institución de salud. Los servicios profesionales que se requieren de un médico en instituciones como esta son de baja complejidad en cuanto a que se puede, qué sé yo, perfeccionar la farmacología que consumen el residente, se puede controlar su peso, se puede idear un plan de trabajo, pero no son más complejos que eso. Si es una cosa más compleja todavía, se diría un centro asistencial, sería una clínica, un hospital. Y por lo tanto, podemos apalancarnos en servicios médicos de gente que viene saliendo de su beca y que todavía tiene una experiencia laboral incipiente, por así decirlo. También hay una problemática que es el EAMS con respecto al abandono de los residentes o de los adultos mayores. En relación a eso, el padre Andrés Aristía, capellán de la Fundación Las Rosas, propuso en una nota del Mercurio que se generara un proyecto de ley que obligara a los familiares a visitar a los adultos mayores que son residentes de los EAMS. No sé qué opinión le merece esa declaración. Mira, yo creo que es una pena. Es cierto, es efectivo de que las familias en algunos casos están menos presentes de lo que uno quisiera. Por lo tanto, es muy deseable que las familias estén y vengan. Una de las mayores razones por las que residentes mayores avanzan en su depresión es por soledad. Nosotros de hecho estamos trabajando con la Universidad de los Andes en un proyecto que la intención es medir como el nivel de soledad y el impacto que esto tiene en las personas mayores. Ahora, hacemos todo lo posible para poder incentivar ese acompañamiento, que las familias vengan para acá. Ustedes podrán ver en el edificio de que se van a sentir probablemente bienvenidos en cuanto a que hay espacios donde pueden estar y tratamos de incentivarlo. Ahora, los últimos 2 años ha estado cerrado. Entonces ha sido muy duro, pero ya obligarlo creo que pasa a otro nivel, ¿cierto? Yo creo que, no sé, a mí nadie me va a tener que obligar jamás para estar con mis papás. Creo que antes de que se genere esa obligación tiene que venir la educación, ¿cierto? La educación de los propios padres como para decir, oye, tú tenés una responsabilidad filial que te corresponde, y eso debiese ser suficiente, me parece. Claro. También estuvimos viendo desde el Senama si existían protocolos para los cuidadores en términos de salud mental. Estuvimos investigando en el sitio web, también entrevistamos a María Currubias, encargada nacional, como yo le había mencionado, y nos señaló que existen especies de guías, por así decirlo, con respecto para facilitarle a los cuidadores en términos para mejorar su salud mental. No sé si desde el Senama se le han instruido acerca de un protocolo o algo relacionado así para sus cuidadores. ¿Qué tal en el no? Si es que de Senama hemos recibido nosotros cosas, yo diría que, a ver, hemos recibido información del Senama, pero me atrevería a decir, sin ser un experto en todas las herramientas que tiene el Senama, que estamos algunos pasos adelante en ese aspecto. Nosotros, de hecho, durante la pandemia, nosotros tenemos un sistema web de formación, de acompañamiento y de cosas básicas para todos los auxiliares que participan y trabajan en residencias como las nuestras. Gente que a lo mejor no ha tenido nunca contacto con el cuidado de personas mayores, pero que por primera vez lo hace. Y tiene un montón de pasos de formación y hay un proceso de formación online que compartimos, de hecho, con el aparataje público durante la pandemia para que pudiese masificarlo. Eso nos acercó bastante a ellos y pudimos qué sé yo, beneficiarnos de ese producto. Pero sí, sin duda que estamos constantemente formando gente, que es ahora especialmente urgente con lo que hablábamos antes de la escasez de personas. También, como usted mencionaba, hace un par de semanas se derogó el decreto 14, cambiando ahora por el decreto 20, que, si no me equivoco, por una ley transitoria va a empezar a actuar para los establecimientos a partir de 3 años más. No sé si he tenido la oportunidad de leerlo, ¿Sí? Para saber cuál es su opinión respecto al decreto 20. Yo creo que es un avance porque tiene una distribución de unos requerimientos de personal que son diferentes, creo que nos da más libertades en cuanto a algunas cosas, ya ha incorporado comentarios que nosotros mismos pudimos participar en la conversación con las instituciones públicas, y me parece que es un avance en cuanto a lo que te decía antes, ¿cierto? A la baja de las restricciones y los requerimientos para instituciones como las nuestras. Creo que todavía faltan pasos para avanzar. Todavía tenemos una definición demasiado estricta de establecimiento de larga estadía de adulto mayor.
y que creo que es perfectible. Te voy a dar un ejemplo, o un par de ejemplos. Por ejemplo, en Chile hay muy pocas instituciones que tengan cuidados intermedios para gente con necesidades psiquiátricas. O te vas a un hospital psiquiátrico o estás en la casa. Instituciones como las nuestras tienen dificultades para convivir con eso, todavía hay restricciones para eso. Lo mismo pasa con la rehabilitación motora. Alguien que se quiebra la cadera va a una clínica, se recupera, pero eso tiene un costo alto y se necesitan camas. Entonces la clínica libera a ese residente que se va a la casa, pero esa persona cuando es mayor tiene un periodo de recuperación más largo. No hay, o hay muy pocas en realidad instituciones intermedias que permitan una correcta recuperación para que esa persona vuelva a ser como era antes. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden agregar y que se pueden de alguna forma liberalizar en cuanto a la definición de un ELEAM. Y que creo que son pasos que hay que avanzar todavía. También el informe en línea de H de 2018 específicamente entregaba una serie de recomendaciones al gobierno específicamente sobre, en específico, la deficiencia en la oferta de establecimientos de rastrería para adultos mayores para la clase media. Yeah. ¿Cuál es su opinión al respecto, dada su posición? ¿Siente que falta una oferta para la clase media o para el 40%? Brutal. Falta una oferta para todas las clases. Obviamente que una persona de clase alta tiene más alternativas, a lo mejor pueden vivir sus hijos en casas que pueden recibir a gente, clase media, clase baja o en regiones inclusive, hay falta muchísimo, falta demasiado. Piensa que nosotros tenemos hoy día en Chile, somos la residencia privada más grande de Chile, la red de residencia privada más grande de Chile. Tenemos el doble de la red de residencias de camas que la red de las residencias que nos sigue y tenemos 1.450 camas. 1.450 camas para un público, para una población de 19 millones de habitantes chilenos. Entonces es muy poco, realmente muy poco. Pensar que el 12-13% de la población es adulto mayor, que de esa población adulto mayor hay un 13-15% de que son dependientes. Ese número te debe dar unas 300, 400 mil personas. Nosotros somos el más grande privado con 1.400. No es nada, es la nada. Entonces hay una necesidad enorme. Enorme. También, perdón, para sí, complementar, iba a complementar. Una persona, esto me lo preguntaron el otro día en una entrevista que salió en el Mercurio, pero una persona que está en una institución pública, el gobierno se gasta 750, 800 mil pesos por persona mensual. Y resulta que una residencia como la nuestra vale, qué sé yo, 1.100.000 pesos. Hay una diferencia, pero no es una diferencia abismal, no es una cuestión impagable. Entonces creo que hay muchas formas de ir a esos mercados, de atender a esa gente, con convenios como, por ejemplo, pagar menos impuestos a nivel de, qué sé yo, de impuestos territoriales, menos contribuciones en instituciones como estas, que permita de alguna forma beneficiar el precio y llegar a esa población. En base a eso mismo, los montos que usted mencionaba, que gastan los establecimientos del Senama, María Corrubia nos mencionó que actualmente es muy difícil que los establecimientos puedan sobrevivir de la rastrería para adultos mayores si no cobran más de 600.000 pesos por los residentes. Sí. Que ella consideraba que era muy difícil que un establecimiento que cobrara menos resistiera o sobreviviera dentro como de la esfera. No sé si yo le puedo preguntar, y claro, y entendiendo que la situación o el valor del adulto mayor está dado a sus necesidades, ¿cuál es el monto mínimo que Acalis tiene para un adulto mayor? El monto mínimo que Acalis tiene para un monto de adulto mayor está entre 1 millón y 1.100.000 pesos. Eso es lo mínimo. Y obviamente que eso puede cambiar dependiendo del lugar geográfico donde está la residencia o del nivel de dependencia que tenga la persona. O de los servicios adicionales que consuma, por supuesto. Pero lo básico, una habitación básica en la residencia más barata que está en la Florida, puede costar eso. Y pasando a la última pregunta, ¿hay expertos que postulan que en sí la problemática de los adultos mayores en Chile o su situación de alguna u otra forma está ejemplificada de que Chile tiene una mirada laboral que es en torno a la productividad? Entonces, claro, los adultos cuando los adultos pasan a umbral a ser adulto mayor, lo sacan de la esfera del trabajo, considerándolo o lo ven, mirando en menos a las personas sobre 60 años. No sé qué opinión tiene al respecto sobre esta mirada productiva de...
A ver, yo creo que nos falta mucho trabajar en inclusión de personas mayores. Se ha avanzado algunos pasos. Nosotros en particular convivimos con una población de adulto mayor claro, que en promedio está en los 85 años. A lo mejor el impacto o la relación de este tipo de personas con el mundo laboral a los 85 años es distinto que a los 60, ¿cierto? Pero sin duda que, como dicen algunos por ahí, los 60 son los nuevos 40. Hay gente de un montón de experiencia que creo que puede aportar un mundo y que seguramente tiene las ganas de hacerlo. Ahora, claro, hay otra necesidad de por medio, ¿cierto? Que es el tema de la jubilación y de las pensiones. Si una persona sobre 60 años sigue trabajando porque así lo quiere y porque le hace feliz y sigue aportando su pensión, seguramente después cuando finalmente termine de trabajar va a tener también una pensión mejor. Y ahí hay toda una discusión sobre ese tema, ¿cierto? Entonces, creo que falta mucho por incluir a esa gente. Creo que hay necesidad de que las personas, por falta de mejores pensiones, también trabajen por un periodo más largo finalmente. Y mientras trabajen en algo que los llene, que se sientan un aporte y que los haga felices, finalmente, van a disminuir las probabilidades de empeorar su salud, de entrar en periodos depresivos u otras cosas. Al final, no hay nada mejor que sentirse útil. Y perdón, la última que se me acaba de ocurrir para no quitarle más de su tiempo. Mario Melling, que también trabaja en la Fundación Betelem y administrador de un establecimiento en la comuna de Ñuñoa, nos mencionó que, claro, varios de estos establecimientos tienen complejidades a la hora de realizar actividades recreativas o de cuidados de salud mental para adultos mayores que son residentes en estos tipos de establecimientos. Más que nada no lo hacen por un tema de presupuesto. No sé si desde acá elaboran medidas así para cuidar la salud mental de sus residentes. Claro, yo creo que hay dos cosas. Efectivamente hay poco presupuesto, pero tiene que haber creatividad. Hay cosas que se pueden hacer y que no son caras. La gente, las personas mayores son tremendamente agradecidas con cosas sencillas. Nosotros, no sé, por darte un ejemplo, las últimas 2 semanas con la llegada de la primavera, en varias residencias hemos ido a distintas caminatas que organizan municipalidades. Y la gente con salir a caminar, con tomar un poquito de aire, pasear por el parque queda feliz. Se caminan 1 o 2 kilómetros y es un gran evento, y van vestidos con la camiseta y qué sé yo, y van gritando y la gente los saluda. Se puede hacer un montón de cosas con poca plata, y estoy seguro que hay un montón de instituciones que está dispuesto también a apoyar instituciones como las nuestras. Pues te voy a dar un ejemplo. Yo hace un tiempo atrás me puse en contacto con presidentes de varios clubes de fútbol para invitar a adultos mayores a ver un partido de fútbol. Y sin duda que están dispuestos a hacerlo y van a querer hacerlo. Y no es caro y no es complicado y se puede hacer. Es cosa de moverse, es cosa de ser creativo, es cosa de, no sé, de buscarle la quinta pata al gato. Y creo que no se necesita plata, se necesita creatividad. Una idea, pregunta sobre el respecto durante la pandemia. Ustedes, durante el confinamiento, usted dijo que a ustedes los cerraron. Sí. Fue vivir acá y no salir de este recinto, también los cuidadores entre ellos. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de vivir aquí encerrados entre todos los cuidadores? A ver, es que lo que pasa es que los que estaban encerrados eran los residentes y apartados de su familia. Los cuidadores sin duda que iban a sus casas. Si porque... responder mirando... ¿A dónde? A mi compañero, para que no se pierda sin duda que eso fue durísimo, fue súper duro. Al final del día la gente se termina poco a poco apagando, se termina deprimiendo y al final las familias también suponen, cuando uno no ve, supone que las cosas no se hacen, suponen que el servicio que se compromete no se está dando. Entonces se genera todo un problema, toda una preocupación, no solamente por el COVID en sí mismo, sino que por el estado de salud general de las personas. El COVID es una de las cosas, pero las depresiones, la soledad o la angustia u otras cosas son terribles. Gracias a Dios, nosotros aquí tenemos hartas posibilidades. Esta es una residencia que tiene muchos beneficios en comparación con otras y podemos decir tranquilamente, digamos, que la gente acá está alegre, está contenta, se siente bien. Pero no es la realidad del adulto mayor en Chile, creo que falta